Y así está en este momento la mayor central nuclear de Europa, la central nuclear de Zaporizhia, con sus 6 reactores nucleares que están, recordemos, fuera de servicio, producto de la guerra en Ucrania. Esto está ubicado en la región de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, y en este momento las columnas de humo están elevándose hacia el cielo allí, precisamente en esta central que está en una región que está disputada entre Rusia y Ucrania, porque es obviamente una región ucraniana, parte de la cual está siendo ocupada por Rusia, y la central está justamente ocupada por las Fuerzas Armadas rusas. Rusia denuncia un ataque aéreo por parte de Ucrania, un ataque aéreo que habría provocado este incendio. No sería el primero. Recordemos que esta central ha sido atacada prácticamente desde el mismo momento de la invasión en febrero de 2022. No hay todavía información oficial del lado ucraniano. Lo cierto es que Rusia venía haciendo varios bombardeos en la región en el contexto de una ofensiva que tiene a Rusia ganando varios kilómetros en las últimas semanas en algunos puntos críticos de la línea de contacto entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas. Esta es una noticia en desarrollo, una noticia de último momento. Ataque contra la central nuclear de Zaporizhia. Producto de este ataque se registra un incendio importante en esta que es la mayor central nuclear de Europa, con 6 reactores nucleares. En principio lo que se reporta es que es un incendio que se está produciendo dentro del predio de esta central nuclear bajo control ruso. Noticia, insisto, en desarrollo, que va a tener seguramente una información en breve por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica que conduce el argentino Rafael Mariano Grossi, porque hay presencia bastante frecuente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que viene bregando para que no haya ataques en las inmediaciones de esta central, porque acá el riesgo es obviamente que se termine viendo afectado un reactor y que tengamos un desastre ecológico y una radiación que puede tener graves consecuencias para el territorio ucraniano y los vecinos también. Este es un poco el escenario actual de última hora de un conflicto que está de alguna forma a la espera de lo que vaya a ocurrir el próximo viernes. El próximo viernes, cuando Donald Trump y Vladimir Putin por primera vez tengan un cara a cara, un tete a tete en este segundo mandato de Trump. Será la primera reunión entre un presidente de los Estados Unidos y un presidente de Rusia, o mejor dicho, entre Putin y un presidente estadounidense desde que Rusia invadió Ucrania, y la primera vez que además se encuentran en Alaska, un territorio con alta simbología porque fue parte de Rusia. Estados Unidos se lo compró en el siglo XIX, mucho tiempo antes de que fueran grandes adversarios como lo fueron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Repasemos parte de lo que fue el discurso que daba ayer Donald Trump, una conferencia de prensa que seguíamos en vivo, que tenía como disparador y como eje central la decisión de intervenir las fuerzas de seguridad de la capital de los Estados Unidos, de Washington DC, pero donde se refiere a esta cumbre. Confirma efectivamente que se va a producir en Alaska, confirma que no va a participar Volodymyr Zelensky de ella, y frente al temor que hay del lado ucraniano de que Trump esté dispuesto a, vamos a decir, a darle el visto bueno a un acuerdo que supondría una cesión masiva de territorios por parte de Ucrania hacia Rusia, ayer habló Trump de que va a tratar, por lo menos, de que parte del territorio ocupado sea devuelto a Ucrania. Escuchad. But it's very complex because you have lines that are very uneven, and there'll be some swapping, there'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. But they've taken some very prime territory. They've taken largely ocean
You know, in real estate, we call it oceanfront property. That's always the most valuable property. If you're in a lake, a river, or an ocean, it's always the best property. Well, Ukraine, a lot of people don't know that Ukraine was largely 1,000 miles of ocean. That's gone. Other than one small area, Odessa, it's a small area. There's just a little bit of water left. So I'm going to go and see the parameters. Now, I may leave and say, good luck, and that'll be the end. I may say this is not going to be settled. I mean, there are... Bueno, Trump admitiendo que esto podría salir mal, ¿no? También, ahora vamos a ver otro extracto de la conferencia de prensa donde se refirió a cómo saber si Putin dice la verdad o no, porque Zelensky, el presidente ucraniano, está convencido de que Putin solo quiere ganar tiempo. Es más, la inteligencia ucraniana cree que acá Putin está, de hecho, preparándose para una ofensiva aún mayor de la que ya está llevando adelante en territorio ucraniano y que lo único que quiere hacer es ganar tiempo para que Estados Unidos no avance con las sanciones con las cuales había amenazado Trump a Putin. Recordemos que el viernes pasado tendrían que haber entrado en vigor aranceles para todos los países que le compran gas y petróleo a Rusia. Eso es lo que había prometido Trump. Suspende esa medida luego de que Putin supuestamente se comprometiera a estas negociaciones. ¿Qué es lo que dijo Zelensky después de estas palabras de Trump? A ver, repasémoslo, porque se refirió con la cautela con la que está obligado a hablar del presidente de los Estados Unidos. Estoy muy agradecido a los líderes de Europa que vienen manteniendo muchas reuniones, esto lo digo yo, para ver cómo acompañar de alguna manera a Zelensky y cómo tratar de hacer que Trump tome en cuenta las medidas y los reclamos de Zelensky. Decía entonces el presidente ucraniano, estoy muy agradecido a los líderes europeos por su claro apoyo a nuestra independencia, a nuestra integridad territorial y precisamente a un abordaje activo de la diplomacia que puede ayudar a terminar con esta guerra con una paz digna. Por cierto, todos apoyamos la determinación del presidente Trump y juntos debemos justamente coordinar posiciones que no permitan a Rusia engañar al mundo una vez más. Nosotros vemos que el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra. Por el contrario, están haciendo movimientos que indican preparaciones para una nueva ofensiva. En esas circunstancias es importante la unidad del mundo y que eso no se ponga en peligro. Hay asuntos relacionados a la seguridad de Ucrania y de Europa que están siendo discutidos por todos juntos. Cualquier decisión debe tener en cuenta nuestras capacidades conjuntas de seguridad. Y si Rusia se rehúsa a detener la muerte, debe ser llevada a la justicia, debe rendir cuentas por ello. Mientras ellos continúen con la guerra y con la ocupación, todos nosotros debemos mantenernos juntos, mantener la presión de la fuerza, la presión de las sanciones, la presión de la diplomacia. El mensaje de Zelensky, a quien se refirió Trump en la conferencia de prensa de ayer, a partir de algunas declaraciones que tomó Zelensky, luego de que se conociera que iba a haber una cumbre entre Trump y Putin y de que Trump dejara en claro que él va a avalar, por lo menos que parte del territorio ocupado quede en manos rusas. Y lo que dijo Zelensky en relación con eso es, bueno, la verdad es que para ceder territorio tendría que haber por lo menos algún tipo de referéndum donde la población ucraniana acepte en pos de la paz, en pos de terminar la guerra, acepte voluntariamente ceder ese territorio como un precio a pagar por la paz. Eso fue duramente criticado por el presidente de los Estados Unidos. And I get along with Zelensky, but, you know, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need, but I want to have a meeting set up between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody
to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. But claro, cuando él dice intercambio de tierras, uno dice, pero ¿qué territorio tiene para darle Rusia a Ucrania a cambio del territorio que está ocupando, a ese 20% del territorio ucraniano que está bajo posesión rusa por la fuerza desde hace 3 años y medio? Y no hay una respuesta a eso. No deja de ser importante igualmente que Trump insista en que tiene que haber cosas buenas y malas para ambos y que no hable al menos de una cesión total y de una entrega absoluta de territorio, porque en definitiva se aleja del discurso de una rendición incondicional, que es el escenario más temido por Ucrania y un escenario que Ucrania difícilmente pudiera aceptar en este momento. En definitiva, mucha expectativa por lo que pueda pasar el viernes, donde el propio Trump reconoció que es posible que se encuentre con que Putin tal vez no tiene ningún interés en negociar. ¿Cuánto tiempo tardaría Trump en darse cuenta? 2 minutos, dijo. I have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. ¿Cómo lo voy a saber? Y porque me dedico a eso, me dedico a hacer acuerdos. El presidente de La Paz así quiere ser recordado. Creo que ya hay pruebas bastante claras de que es genuina esa voluntad. Por la razón que sea, Trump efectivamente quiere cerrar muchos de los conflictos internacionales hoy abiertos, y el más grande, el más gordo, el más sensible es sin duda el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la única forma de que el conflicto se termine, si no hay una derrota militar de uno de los dos bandos, es por la vía de un buen acuerdo. Un acuerdo que va obviamente a tener en cuenta que hoy Rusia está en una posición de mucha ventaja sobre Ucrania, es decir, un acuerdo que va a ser mejor para Rusia que para Ucrania, de eso no hay dudas. Pero algo le tiene que dar a Ucrania, algo tiene que permitirle al Estado y al pueblo ucraniano para que tenga sentido firmar ese acuerdo, en vez de seguir soportando una guerra que, por cierto, también está siendo muy dolorosa. Vamos a ir un corte breve, pero quédate ahí porque a la vuelta los números y las caras del día.